Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Tempranito en la mañana. Dígame. No, mi hermanito, voy a seguir con él, la manita. Yo quisiera hablar en este día a cada uno de ustedes de uno de esos líderes que se desarrollaron en la palabra de Dios y que nos enseña tanto acerca de su vida. El hombre no sabía ni tenía idea de lo que Dios quería, pero en el plan divino de Dios ya Dios lo sabía. Yo voy a orar, usted se sienta y se abre su Biblia en el libro de Nehemías. Padre, te doy gloria y te doy honra por esta mañana tan preciosa. Qué regalo tan lindo nos ha dado temprano, que podemos, Señor, hablar contigo y tú, Señor, hablar con nosotros. Señor, ahora nos proponemos a exponer tu palabra, que sea de alimento, que sea de bendición, que sea de enseñanza. Que podamos reconocer e interpretar que cuando tú llamas, tú capacitas, y cuando capacitas, tú envías. Te bendecimos en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, son ustedes bien amables. Yo quiero hablar en este día del libro de Nehemías, pues para mí ha sido una gran inspiración el poder leer la historia de este hombre, específicamente una persona que en ningún momento estaba preparado ni había hecho planes para estar haciendo un trabajo diferente a lo que fue llamado. Dice la Escritura acerca de la vida de él. Si usted lee el libro de Nehemías, es un libro de inspiración, es un libro de motivación acerca de un hombre que está en una situación económica muy buena. Es el copero del rey. Expliquemos lo que es copero. Copero era el hombre que probaba los alimentos, copero era el hombre que probaba los vinos, copero era el hombre que probaba diferentes cosas para que el rey no fuese envenenado. Es decir, que era un hombre de mucha confianza, era un hombre con integridad, era un hombre que tenía que estar alerta en todo momento. Pero en una ocasión llega y el rey lo mira diferente. Yo quisiera hablarle de este título para que usted mire la diferencia. Mi propósito en esta tierra es ser un líder como Nehemías, de excelencia. Nehemías tiene un trabajo que le puede costar la vida, la muerte a este rey. Le confían todo a él. Sin embargo, ese día lo mira y le dicen: hay algo que está pasando en tu vida. Hay algo que está sucediendo que no es normal. Tu rostro enseña que tienes una preocupación. E inmediatamente él le describe la preocupación. Él dice en el capítulo 1, verso 3, dice: el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia o en Judá, están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. El rey le pudo haber dicho: bueno, ¿y a mí qué? Porque el rey era un rey pagano. Era un rey en el cual no tenía conocimiento de quién era Jehová. Pero Nehemías había sido criado diferente. Había sido criado con una responsabilidad. Y Dios lo había llevado a un punto extraordinario. Cuando usted se pone a examinar los propósitos de Dios, hay veces que Dios te pone en una agencia, en un trabajo, en un lugar donde tú menos te imaginas, porque en 10, 11, 8, 3, 10 años Dios tiene un propósito para ese lugar. Entonces Dios lo puso usted en un templo, lo trajo de un país, y usted se cuestiona alguna vez el por qué estoy aquí. Para empezar, le podría yo decir que Nehemías tenía manos de seda. Tenía un hombre que tiene que haber sido cuidado tremendamente, porque ante todo era poderosísimo en el reinado. Pero ahora él se encuentra en una encrucijada de tener que contestar una pregunta.
Estoy preocupado por el pueblo, por mi gente, en el cual están en muy mala afrenta. Nada, vamos a explicar que estaban porque le daba la gana, porque eran flojos, eran vagos. No hicieron nada, estaban cansados de estar en cautiverio y se acostumbraron a vivir en derrota. Y lo peor del mundo es un pueblo acostumbrado a la derrota, porque no tiene visión de alcance. No tiene visión de ser bendecido en otras áreas, pero a él le preocupa. Y ahora dice, yo tengo que llevar a cabo el propósito para el que fui creado, para el que fui llamado, vivir de acuerdo al principio bíblico, calidad, excelencia, intachable, y me voy a tener que sacrificar. Y usted dice, pero si ese hombre tiene buena posición, ¿por qué se pone con tantas cosas? Muchas personas a diario se preguntan cuál es la razón de mi vida y por qué estoy aquí. Cuando a mí en el 1965 me mandaron una carta el ejército norteamericano para decirme que tenía que dejar un buen trabajo, una casa de playa, soltero, ganando buen dinero, y me arruinan todos mis planes para traerme a Estados Unidos de Norteamérica, lo cual hasta el idioma para mí era diferente, para meterme en un lugar donde tuve 26 semanas, donde me gritaron y me hicieron hasta que me forzaron una disciplina, para luego salir de ahí y llegar a otra base, para ahí continuar mi vida sin darme cuenta que Dios estaba entretejiendo. Voy a volverlo a decir. Dios estaba preparando un camino. Yo no sé si a usted le gusta la pesca, pero el Señor es un gran pescador. Y cuando agarra a alguien, le da cordón hasta que lo cansa. Y luego lo estira. Porque tú puedes correr el llamado, pero Dios siempre te alcanza. Si no lo cree, pregúntale a Jonás. ¿Se imagina usted que Jonás se va a un pueblo donde él puede tomar el barco en ese lugar para escaparse? Pero él piensa, me voy a ir a la otra ciudad, donde es propiedad de los filisteos. Allí Dios, como son paganos, no me va a ver. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que Dios no va a hacer. Pero ahora dice aquí claramente, antes de que yo te formara en el vientre te conocí, le dijo a Jeremías 1, verso 5. Antes que naciera te santifiqué y te presenté ante las naciones como profeta. No habías nacido y ya el mundo entero sabía que tú venías. Nehemías es un individuo que ahora tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar la decisión de hablar con un rey que es pagano. Tiene que tomar la decisión de contestarse a sí mismo. ¿Estoy yo llamado para esto? ¿Es que le sirvo a Dios suficiente como para ser yo un profeta, un hombre de Dios? ¿Es mi propósito crear un equipo? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué debo yo preguntar a este rey o declararle a este rey? ¿Qué tengo? Llevar a cabo el propósito de mi vida es llevar la obediencia de Dios en mi corazón. ¿Para qué fui creado? Era para obedecer. Pero ahora él tiene que poner en la balanza. ¿Qué hago? Abandono una buena posición económica, abandono una buena ciudad, abandono el que vivo en el reinado, abandono que soy la tercera persona más importante del reino. Y usted dice, ¿pero por qué usted sabe eso? Bueno, porque primero era el rey, luego era la reina y luego era él. Nadie comía siendo decía que las cosas estaban bien. Pero para muchos la posición de líder es dar órdenes. Y la posición de Nehemías es aprender.
No, yo quiero que usted escuche algo. Nehemías no sabía nada de arreglar puertas. Nehemías no sabía nada de escombros. Nehemías no sabía por qué estaban las cosas como estaban. Pero Nehemías reconoció el llamado. Qué triste que cuando Dios llama a muchos de ustedes, lo primero que usted le puso al Señor fue una excusa diciendo, es que yo nunca he cantado, es que yo nunca he dirigido, es que yo nunca he hecho esto. Y por eso es que Dios te escoge, porque como no sabía, Él te enseña, porque si sabe, ¿a qué te quiere? Porque hay gente que viene con la idea de, yo me la sé, y el Señor dice, a ti no te puede usar, yo tengo que buscar uno que se deje capacitar. Yo necesito a alguien que cuando yo lo suba a las ruedas del alfarero, lo pueda moldar, y cuando le pegue, lo queme, lo cocine, y haga todo, no proteste. Entonces esta es la diferencia de un verdadero líder. Hay gente que cree que liderato es un título. Una cosa es cargo y otra cosa es el encargo. Una cosa es que usted crea que usted puede y otra cosa es que usted haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo dice, voy a irme por esta ciudad, y el Señor dice, fíjate que yo no creo que vas a ir a esta otra. María está planeando la boda porque se va a casar con un caballero llamado José, y de la noche a la mañana se le presenta un ángel y dice, mira, Dios está en control, pero no va a haber boda. ¿Cómo que no va a haber boda? No, te traigo un mensaje. Tú vas a ser el vehículo en el cual el Dios se va a encarnar aún antes de. Y ella va corriendo de la emoción de que está embarazada ya por el poder de Dios, y va corriendo donde Elizabeth y le dice, Elizabeth, bendita tú eres. Y los dos bebés brincan. ¿Por qué? Porque uno tenía que nacer cerca del otro, al que son primos, ambos eran primos, pero uno tenía que ser el que abriría el camino. Pero ¿a quién le dice? A Elizabeth. ¿Y quién era Elizabeth? Elizabeth era la esposa del sumo sacerdote, que tan pronto supiese que había una mujer soltera embarazada, había que apedrearla. Y todo eso Dios le dice a María, yo estoy en control. Nada pasa sin que yo diga. Amén, gloria a Dios. Wow. Y entonces ahora María va a tener el bebé, y Elizabeth, de acuerdo a los fondos históricos, le entrega pedazos de tela para que envuelva, se le llaman pañales. Pero en el campo habían ¿qué? En el campo habían pastores cuidando las ovejas. Pero la palabra pastores ahí eran estudiantes de sacerdocio que cuidaban las ovejas que iban a parir. Para cuando la oveja iba a parir, el sacerdote inmediatamente venía con un paño, un manto que era de otro sacerdote, y tomaba el cordero que iban a hacer para que no tocara piso. ¿Para qué? Porque no podía ser dañado, no podía tocar nada, tenía que ser tomado para que fuera puro, para poder ser sacrificado. Por eso los pastores, cuando llegaron y vieron a Jesús envuelto en pañales, dijeron, este es el Cordero. Ahora la Biblia te dice a ti, necesitamos líderes, hombres y mujeres dispuestos a dejar pasado y empezar presente. Aleluya. Necesitamos hombres y mujeres en el cual puedan dar el paso, un paso de sacrificio. Yo no sé dirigir, pero voy a aprender. Yo no sé enseñar, pero voy a aprender. Yo no sé humanamente hacer cosas, pero Dios me dice que yo puedo hacerlo. Yo lo puedo hacer. Cuando dijo Jeremías que yo no sé, el Señor diga, no digas que no sabes. Porque todo lo que yo te diga, tú dirás. ¿Y cómo hay hombres y mujeres líderes cobardes?
que no se atreven a dar el paso de fe. No se atreven a salir de la barca cómoda. Todo el mundo habla de Pedro, pero nadie habla de los 11 cobardes que se quedaron en la barca. Fue el único que se salió de la barca en medio de la tormenta. ¿Qué dice? Líderes, hombres y mujeres con un sello en el cual sea de lealtad, de confianza, de madurez espiritual, que no anden por el agua simplemente por andar. Que necesitamos hombres que caminen en lo derecho, mujeres que caminen derecho. Nosotros tenemos que empezar a mirar que hay que pagar un precio. Voy a empezar por todos los que tienen familia. Usted tiene hijos e hijas, pero usted tiene que tener un cuidado tremendo, porque como líderes, nuestro liderato no es que venga primero que, pero usted tiene que educar su familia, que sea parte del liderato. El apóstol Pablo declara en Colosenses capítulo 1, verso 16, una gran información. Porque todo, absolutamente todo en el cielo y la tierra, visible e invisible, todo comienza con Él. Es Jesús y Dios y para el propósito de Él. Entonces usted llegó de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, México o de donde quiera que usted haya llegado. Y usted llegó aquí porque usted venía a hacer dinero para comprarse una buena casa, mandar plata para su país, para hacer una casa bonita allá, para alargarse para atrás. El Señor dice, fíjate que yo tengo otros planes. Yo te dejé llegar acá para que recogieras el dinero en palas, como la gente cree. Pero te voy a llevar a una iglesita, te voy a llevar a un templo, te va a llevar a alguien para que te quite la mitad de lo que traes encima que se llama pecado y la otra mitad que se llama condenación. Y tú aprendiste del Señor y empezaste a motivarte. Y tan pronto el pastor o la pastora o alguien se acercó a usted y le dijo, usted puede tocar un instrumento. La primera respuesta que salió de su boca es no, porque toda persona que es llamada a un ministerio tiene espíritu de negación. Yo no sirvo, porque a usted el diablo le dijo que usted no servía y usted lo compró barato. Y usted dice, pero pastor, yo quisiera ser diferente. Usted ya es diferente. Usted es diferente. El propósito de tu vida es mucho más que tus propios logros. No es lo que tú logras, es lo que tú haces por alguien más. Si deseas saber por qué te pusieron en esta tierra, debes empezar hablando con quien te puso. Una cosa es que tú ores y otra cosa es que tú hablas con Dios y Dios te dé la respuesta. Santo. Cuando yo hablé con mi padre, le dije, papá, fíjate que siento ir al seminario para terminar un grado académico en teología, pero no quiero ser pastor. Él me dijo, a la edad de 5 años llegó un profeta a esta casa. Papá era un pastor pentecostal. Llegó un profeta y su esposa y te ungieron y dieron una palabra que tú caminarías con el Señor y tú irías hasta el fin del mundo. Y usted dice, pero eso es una generalización, eso es una palabra generalizada. Voy a viajar al fin del mundo. Pero 5 años atrás yo fui a predicar a un país con el doctor Lucas Márquez. Cuando llegué a Chile, él me llevó por todo Chile y me llevó a un sitio y me dice el pastor, ¿usted no sabe dónde usted está? Le digo, sí, en Chile. Dice, no, pastor, esta área se le llama el fin del mundo, porque en esta área allí está el polo sur. Entonces, ¿se equivoca Dios o Dios no sabe lo que dice o es que usted
quiere que las promesas de Dios le lluevan como aguacero. Usted no puede controlar un nene, usted no puede controlar una nena, usted no puede controlar un tráfico, usted no puede controlar lo que come o que cocina. Y usted quiere controlar el tiempo de Dios. El tiempo, el kairos de Dios, siempre es a tiempo, pero en el tiempo de Él, no en el tuyo. Yo quiero predicar, primero aprende. Yo quiero cantar, entona. Yo quiero ganar alma. Entonces gánalo no solamente por lo que dices, sino por lo que vives. Amén. Entonces la vida de Dios para contigo es buscar hombres y mujeres que estén dispuestos, que digan, aquí estoy. Un problema grande que tienen algunos líderes cuando son llamados para el liderato o para hacer algo, que van inmediatamente donde alguien a hablar con. Fíjate que el pastor me pidió que si puedo ser ujier. ¿Qué tú crees? Si usted quiere saber algo, nunca hable con una criatura, hable con el Creador. ¡Santo! Porque Él es el que lo llamó. La criatura te critica. Solo el Creador, Dios, y el manual de instrucciones, su palabra, podría revelarte el propósito dicho a nosotros. ¿Usted cree que yo quería dejar una profesión donde la gente me pagaba mis $100 la hora y nada más trabajaba 50 minutos? Y tenía bastante gente que iba a verme diario. ¿Y usted cree que yo quería dejar una buena oficina, un buen trabajo, dinero, para ir a un grupo de hermanitos que me ofrecieron $100 por semana? Y tan pronto yo le notifiqué a algunos familiares, lo primero que me dijeron, eres torpe, no tienes cerebro, yo no sé qué pasó contigo, te metiste aleluya y a ti te lavaron el coco. ¿No le han dicho ustedes eso? Ah, gracias. Pero cuando Dios llama, Dios llama. Hay algunos de ustedes que se dicen líderes porque alguien los nombró. Pero una cosa es ser nombrado y otra cosa es tener ganas de hacerlo. Amén. Una cosa es que usted se levante por la mañana con el interés de que hoy es domingo, me toca estar en la puerta, o me toca pasar los sobres, o me toca dirigir, o me toca cantar. Gloria sea al Señor por la oportunidad que me diste esta mañana. Te glorifico, Señor, por ello. Porque es un honor yo poder servirte. Ahora Dios es nuestro punto de partida. Tu creador, tu existencia. Tú estás aquí porque Él quiere que tú estás aquí. Fuiste creado por Dios. Fuiste creado para Dios. Y hasta que entendamos nuestra vida, no tendremos sentido de liderato. Ahora viene Nehemías. Y este hombre era bastante interesante. Dice que este hombre, antes de hacer todo, dice la Escritura en el verso 4 en Nehemías, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Hice duelo, me senté, lloré por días. Antes de hacer cualquier cosa, oró y ayunó. Y el problema con muchos es que antes de ser líderes o hacer cualquier cosa por el Señor, le preguntan a otro o a otra, en vez de hablar con Dios. Bueno, hermano, es que yo fui a hablar con uno que tiene experiencia. ¿Experiencia en qué? ¿En derrota? ¿En mando? ¿En creer que sabe? No. Miren cómo empieza la oración.